En la Nueva España, la Iglesia Católica jugó un papel en la vida comunitaria no hispana de Sonora, no solo a través de la evangelización y la construcción de templos, sino también mediante actividades educativas, asistenciales y culturales. La Iglesia fue un pilar importante en la organización social, la difusión de valores y la integración de las poblaciones indígenas al nuevo orden colonial. Como ya lo mencioné, la iglesia tuvo diferentes actividades y programas sociales. Algunos de ellos pueden ser la evangelización y catequesis, que fue que la iglesia se encargó de brindar educación todos los, a toda la población, utilizando la catequesis y además dando clases de construcción, de agricultura y distintos tipos de talleres. También dentro de la educación, lo principal que se estableció en las escuelas fue para la enseñanza del castellano, la lectura, la escritura y oficios como la agricultura y la artesanía, entre otros, como ya los había mencionado. La asistencia social en los monasterios y conventos desempeñaron un papel crucial en el cuidado de los enfermos y la práctica de la caridad, brindando atención médica y apoyando a los necesitados. La iglesia podríamos decir que fue un centro de difusión cultural, ya que pues ahí se promovió todo tipo de arte, música y literatura de corte religioso, que a menudo servía como un medio de evangelización. También la iglesia tuvo un papel muy importante en el control social, ya que gracias a su administración y sacramentos de predicación tuvo mayor dominio sobre la población. Y cuando hablamos temas de economía, la economía de la iglesia pues era muy buena, ya que recibían variedad de donaciones y pues gracias a eso se podían sostener, ya que había muchas personas que eran creyentes en la religión. A esto también en la iglesia se organizaban distintas fiestas a las cuales las personas podían acudir gratuitamente y gracias a ello pues había más flujo de personas que entraban a la iglesia. La iglesia tenía un papel importante en varias áreas sociales, pero la que más ha apoyado a lo largo del tiempo son la educación. Esta es probablemente el área donde la iglesia ha tenido más influencia. Desde la Edad Media fundó escuelas, universidades y centros de información hasta hoy en día. Muchas instituciones educativas en todo el mundo, colegios, universidades y seminarios, son administradas por órdenes religiosas o vinculadas a la iglesia. Su interés en la educación ha sido constante por la formación espiritual y moral es uno de sus pilares. En la salud, la iglesia también ha tenido un papel fuerte en la atención médica, especialmente en las comunidades pobres o rurales. A lo largo de la historia ha fundado hospitales, clínicas, centros de cuidado para personas con discapacidades y hogares para ancianos. Muchas congregaciones religiosas como las Hermanas de la Caridad han estado dedicadas al cuidado de los enfermos. En la cultura, aunque la iglesia ha sido clave en el desarrollo de la cultura, por ejemplo a través del arte, la música, la arquitectura y las tradiciones populares, hoy su participación cultural es más simbólica o conservadora. Sigue organizando celebraciones religiosas, festivales tradicionales y mantiene el patrimonio cultural religioso, pero ya no es la principal promotora de la cultura moderna. En resumen, la Iglesia apoya principalmente a la educación y la salud, mientras que el ámbito de la cultura tiene una influencia importante, aunque es más limitada a comparación con el pasado. ¿Cómo ha cambiado la participación de la Iglesia en la comunidad a lo largo del tiempo? La participación de la Iglesia en la comunidad ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo, influida por factores históricos, sociales, culturales, políticos y tecnológicos. En la Antigüedad y Edad Media, en principios del siglo I y XV, tenían un rol dominante. La Iglesia tenía un poder casi absoluto en muchos aspectos de la vida espiritual, político, educativo y económico. En la educación y salud controlaban escuelas, universidades y hospitales.
en influencia política, tenían alianzas con reyes y gobernantes, incluso podían coronarlos o excomulgarlos. En la comunidad, era un centro social del pueblo. Muchas decisiones comunitarias se tomaban en torno a la iglesia. Reformas y Edad Moderna. Tenían cuestionamientos. La reforma protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, desafió la autoridad de la Iglesia Católica. En la fragmentación, surgieron nuevas denominaciones cristianas, lo que diversificó la participación e influencia de la religión en la comunidad. La secularización inicial. El pensamiento racional y científico comenzó a ganar fuerza entre el pensamiento religioso. Siglo XVIII y principios del siglo XX. Modernización y secularización. Los estados comenzaron a separar iglesia y estado. Reducción del poder político. La iglesia conservó influencia moral y cultural, pero con menor poder directo. Persistencia social. Aún mantenía un rol fuerte en educación, caridad y cohesión comunitaria, sobre todo en zonas rurales. Segunda mitad del siglo XX. Tenían desafíos del mundo moderno. La globalización, la ciencia, el consumismo y el pluralismo religioso llevaron a un replanteamiento del papel de la iglesia. Movimientos sociales. Algunas iglesias participaron en movimientos de derechos civiles, justicia social y paz. Por ejemplo, en América Latina con la tecnología de la liberación. Disminución de feligreses. En muchas religiones, especialmente en Europa, la asistencia a iglesia disminuyó. Siglo XXI. Digitalización y la iglesia ha adoptado redes sociales, transmisiones en línea y plataformas digitales para conectar con la comunidad. Nuevo enfoque comunitario. Se ha centrado más en la ayuda social, el activismo ambiental y la inclusión. Diversidad religiosa y secularismo. Hay más respeto en otras creencias y por la no creencia, lo que ha cambiado del rol dominante para uno más colaborativo y plural. Crisis internas. Escándalos y problemas internos han afectado la credibilidad de algunas instituciones religiosas, disminuyendo su influencia. En resumen, el cambio. En la antigüedad y Edad Media fue central, poderosa y dominante. En Reforma y Modernidad era cuestionada y dividida. Siglo XIX, siglo XX, menos poder político y fuerte en lo social. A finales del siglo XX y XXI, diversidad digital más centrada en lo social. Impacto. La minería atrajo muchos colonos españoles y motivó la construcción de caminos, presidios, fortalezas y misiones. También generó conflictos con pueblos indígenas por el control de territorio. Ganadería, actividad complementaria pero clave. Se criaban vacas, caballos, ovejas y cabras que eran introducidos por los españoles. Uso del territorio. Como Sonora tiene amplias llenaduras y clima seco, se usaban grandes extensiones para el pastoreo libre. Productos. Se producía carne, cuero, lana y leche tanto para consumo local como intercambio comercial. Importancia adicional. Ambas actividades fueron apoyadas por la Iglesia Católica, especialmente por las misiones jesuitas y franciscanas, que organizaban a los pueblos indígenas y los involucraba en el trabajo agrícola, ganadero y artesanal. Esto formaba parte del proceso de colonización y evangelización. Agricultura en la época novohispana en Sonora. ¿En qué consistía? La agricultura era una de las principales actividades económicas. Se cultivaban maíz, trigo, frijol y calabaza, principalmente para el autoconsumo y también para abastecer a las misiones y a los centros mineros. Geográficos. Zonas fértiles y ríos como el Yaqui y Mayo permitían el riego, pero en general el clima desértico limitaba su expansión. Políticos.
Las misiones jesuitas impulsaron la agricultura al enseñar a los pueblos indígenas nuevas técnicas de cultivo económicos, abastecía a la población local y a los trabajadores de la minería, a la que generaba una economía regional autosuficiente. Minería en la época novohispana en Sonora. ¿En qué consistía? La extracción de minerales, principalmente plata y oro, fue una de las actividades más importantes. Atrajo población y generó rutas comerciales y asentamientos. Factores que la impulsaron: geográficos. La Sierra Madre Occidental y otras regiones montañosas de Sonora eran ricas en minerales. Políticos. El gobierno virreinal promovía la minería con concesiones y protección militar. Económicos. Era una fuente clave de riqueza para la corona española, pues parte del mineral extraído se enviaba a España como tributo. Comercio en la época novohispana en Sonora. ¿En qué consistía? Se comerciaban productos agrícolas, ganaderos y mineros. También había intercambio con otras provincias y con pueblos indígenas. Factores que la impulsaron: geográficos. Las rutas comerciales conectaban Sonora con otros centros del virreinato, como Guadalajara o la Ciudad de México. Políticos. El control virreinal garantizaba cierta estabilidad para el transporte y el intercambio. Económicos. La necesidad de bienes para las minas, las misiones y los nuevos poblados generó un mercado interno dinámico. El papel de la Iglesia Católica. ¿Qué hizo? Fundó misiones que organizaban la vida social, económica y religiosa. Enseñó a los pueblos indígenas el trabajo agrícola y artesanal. Promovió el desarrollo de pueblos como centros de evangelización y producción. Características económicas de la época novohispana en Sonora. Basadas en minería y agricultura y ganadería, gran parte del trabajo era realizado por indígenas, muchas veces en condiciones difíciles. Se formaron haciendas y misiones. En la actualidad, diversas actividades culturales y académicas desarrollan un objetivo en Sonora, que es perseguir y difundir el legado de la época Nueva España. Uno de los temas más relevantes de este papel es el de la Iglesia Católica, que durante el periodo colonial de los pueblos originarios y en la organización social del territorio, hoy esta herencia se mantiene viva gracias a las tradiciones y restaurantes locales que existen en cada una de estos sitios turísticos que hay en Sonora. Los históricos que reconocen el labor de las órdenes, como lo son los jesuitas y los franciscanos, desde el punto de vista económico, se promueven rutas turísticas como lo es la ruta de misiones, que solo impulsa el turístico, religioso y cultural, sino que también genera ingresos a las comunidades locales. Estas actividades contribuyen al desarrollo sostenible y refuerzan la identidad regional. Además, las investigaciones académicas en las universidades y museos ayudan a rescatar muchas de estas tradiciones. El fortalecimiento y la comprensión de las características económicas de la Nueva España, como lo son la ganadería, la minería y la agricultura, son base de la economía local en Sonora. El patrimonio histórico de la época Nueva España se contempla en templos, misiones y construcciones civiles, como lo son Ures, Caborca y Álamos, que hoy en día son sitios turísticos. La conservación de este patrimonio permite que la comunidad reconozca sus raíces, formando respeto y En el año 1687, por el misionero jesuita Eusebio Francisco Quino, uno de los personajes más importantes en la colonización y evangelización del norte de la Nueva España. Función original: evangelizar a los pueblos indígenas, especialmente a los pimas, enseñarles la religión católica, el idioma español y oficios europeos, como agrícolas, carpintería y ganadería. Servir como centro cultural, agrícola y religioso. Impulsar la economía local a través de trabajo comunitario. Función actual: aunque ya no funciona como misión religiosa activa, la estructura histórica aún existe y es protegida como monumento histórico. Se ha convertido en un espacio cultural y turístico donde se conserva la historia de la evangelización. La arquitectura colonial y la vida indígena es relevante para la comunidad porque ayuda a preservar la identidad cultural y atraer el turismo histórico.
beneficiando a la región. Relevancia. Es un símbolo del encuentro entre culturas, la indígena y la española. Representa la herencia jesuita en Sonora. Es un testimonio en los primeros intentos por organizar social y religiosamente el norte del país. En Sonora, diversos grupos sociales estuvieron involucrados en la configuración de la sociedad económica y cultural, especialmente en la relación que hay en la Iglesia Católica y las dinámicas coloniales. Entre los más destacados se encuentran pueblos locales como lo son los yaquis y los mayas. Estos pueblos fueron el principal objetivo de la evangelización de la Iglesia Católica. A través de las misiones, intentó transformar sus creencias y costumbres. También tuvo mucho que ver en la forma de vida de cada uno de estos pueblos originarios. Los misioneros tuvieron un papel central en la evangelización y en la organización social y también en la economía de los pueblos. Las autoridades virreinales y los militares respetaban el poder político y administrativo de la Nueva España. Estaban encargados de mantener el orden, cobrar tributos y proteger los territorios fronterizos de ataques, tanto de indígenas como los contras. Los indígenas no fueron sometidos de potencia de extranjeros. La época novohispana, que abarcó más de 3 siglos de dominación española en América, principalmente dejó una huella profunda en la cultura estructural, social, religión y formas de vida de los países que hoy conforman Latinoamérica, particularmente en México. A pesar de los cambios políticos, sociales y tecnológicos que han ocurrido desde la independencia, muchos valores y prácticas heredados de este periodo todavía perviven, a veces de manera sutil y otras muy evidente. Religión y moralidad. Uno de los legados más visibles en el catolicismo como religión predominante en la época novohispana. La Iglesia Católica era una institución central no solo de lo espiritual, sino también en lo político, educativo y económico. Hoy en día, aunque los estados latinoamericanos son formalmente laicos, las tradiciones religiosas católicas siguen marcando en el calendario social y cultural, como las fiestas patronales, el Día de los Muertos o la Semana Santa. Además, la moral cristiana sigue influyendo en debates públicos sobre temas como el aborto, los derechos LGBT o la educación sexual. Estructura social y desigualdad. Durante el periodo novohispano se instauró un sistema jerárquico basado en cartas, donde la posición social está determinada por la pureza de sangre, es decir, el origen étnico. Aunque hoy las leyes garantizan la igualdad, la estratificación social aún refleja esa esencia colonial, donde muchas veces las personas de piel más clara o con apellidos europeos ocupan posiciones de poder, mientras que los pueblos originarios siguen enfrentando discriminación y marginación. Lengua y cosmovisión. El español impuesto durante la colonización sigue siendo el idioma dominante. Sin embargo, muchas palabras, expresiones y formas de pensar actuales tienen su origen ese mestizaje cultural entre lo europeo y lo indígena. La misión de Cocóspero es un claro ejemplo de cómo las instituciones novohispanas dejaron una huella profunda en la historia y cultura de Sonora, aunque ya no cumplen su función original de evangelizar, siguen siendo importantes como símbolo del pasado, fuente de identidad para las comunidades locales y espacio de aprendizaje para nuevas generaciones. Su permanencia demuestra cómo el patrimonio histórico puede transformarse y seguir teniendo valor en la actualidad. Se puede decir que en resumen la Iglesia Católica en Sonora durante la época novohispana fue una institución multifacética
con un papel clave en la evangelización, la educación, la economía y la construcción de su patrimonio histórico significativo. Su influencia se extendió a todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica, dejando una huella imborrable en la identidad sonorense. La riqueza acumulada de la Iglesia a través del diezmo y la administración de bienes contribuyó a su poder, mientras que su arquitectura y tradiciones siguen siendo testimonios de su legado en la región. En conclusión, la época Nueva España dejó una huella profunda en Sonora a través del papel central de la Iglesia Católica, que impulsó la evangelización y la organización social mediante las misiones, las actividades económicas como lo son la agricultura, la ganadería y la minería, fortaleciendo el desarrollo regional, mientras que el patrimonio histórico fue reflejado en templos y construcciones coloniales, siguiendo un testimonio vivo de este pasado. En la actualidad, La época novohispana en Sonora estuvo profundamente marcada por la presencia de la Iglesia Católica, que no solo tuvo un papel evangelizador, sino también político, educativo y económico, a través de las misiones y la labor de órdenes religiosas como los jesuitas y franciscanos. Se logró la conversación de comunidades indígenas y la consolidación de una red de la influencia cultural y territorial. En el ámbito económico, la región experimentó un desarrollo basado principalmente en la minería, la ganadería y la agricultura, actividades promovidas en gran parte por las misiones y centros religiosos. Este periodo dejó un importante legado material e inmaterial reflejado en un valioso patrimonio histórico como templos, misiones y tradiciones culturales que aún perduran. En conjunto, estos elementos constituyen una parte esencial de la identidad sonorense y evidencial como la Iglesia y las dinámicas económicas de la época novohispana moldearon el desarrollo social y cultural de la región.